buenas tardes a todos los participantes del Café Lectura. Hoy en nuestra 17ª sesión digital vamos a presentar la obra 1984 de George Orwell, a cargo del profesor Fernando García. Esta obra escenificada en Oceanía nos va a dar bastante de qué hablar el día de hoy. Espero que la disfruten y que cada uno de nosotros pueda obtener lo mejor de esta obra. Buenas tardes, amigos lectores. De comienzo les invito a tener preparado su café, como dice el profesor Jiménez. Un aroma de café siempre debe acompañar las tardes del Club Café Lectura. Esta tarde, al final de un camino de hallazgo en El Principito, se da inicio a una importante obra que deberíamos conocer todos los venezolanos. 1984 de George Orwell, catalogada como una de las obras más icónicas del siglo XX, y que gracias a la bondad del profesor Fernando García conoceremos en profundidad su contenido. El profesor Fernando García, jubilado de la UCLA y amigo de muchísimos años, compañero en la búsqueda de la justicia, la equidad y la paz, nos encontramos siempre en las marchas de protesta a mundo. Cómo anhelamos en estos tiempos que nos permitían sentirnos apoyando, aunque sea con nuestro grano de arena, las luchas para reconstruir a Venezuela. Cuando le pregunté al profesor Fernando, con el fin de traerles a ustedes una parte de su semblanza, y le preguntaba cuál ha sido la razón de tu trabajo, Fernando, toda tu vida de profesor, o sea, qué huellas has querido dejar en tu familia, en tus hijos, en tus amigos, en tus estudiantes. ¿Cuál ha sido el fondo de todas tus actividades, tus acciones? ¿Cuál ha sido el propósito central? Él me dijo, buena pregunta, amiga. He puesto fuerzas y he sido constante. He querido sembrar en los demás mi gran preocupación por la creación de una sociedad justa, un mundo mejor, donde la equidad y la paz esté por sobre todas las cosas. Fernando es ingeniero químico con un doctorado en ciencias de la educación. Al comienzo se desempeñó en las áreas de ciencia y tecnología, donde dictaba una materia en la carrera de ingeniería industrial, técnico de ingeniería industrial y ahora ingeniería industrial de fundamentos operacionales. Luego combinó su conocimiento con los de su doctorado de educación y en este sentido asesoró 10 nuevas carreras de la UCLA, entre ellas tecnología agroindustrial, ingeniería civil, enfermería, artes plásticas, psicología y desarrollo humano. Doy testimonio de eso en la carrera de ingeniería civil, donde participé como cofundadora y en ese momento conocí a nuestro amigo Fernando García. Y en todos esos esfuerzos se destacó su empeño en la formación de los nuevos profesionales desde el punto de vista humano. Creo que si tuviéramos que escoger una acción notable de todo lo que ha sido su trabajo, nos inclinaríamos a presentar a ustedes la promoción que este profesor ha tenido en lo humano, condensado en 60 micrograbaciones de radio publicados en la UCLA y por Radio Minuto, y las cuales, algunas de ellas sobre educación, sobre valores humanos, tendremos la oportunidad de colgarlas en el chat para que ustedes conozcan un poco el perfil de nuestro profesor
presentador esta tarde del libro de Orwell. Bueno, amigos lectores, el análisis de este libro será parte del esfuerzo no solo de Fernando y de nosotros los que coordinamos el Club de Lectores, sino de cada uno de ustedes. Agradezco las contribuciones recibidas hasta ahora y las que en esta tarde de seguro ustedes producirán. Sin más preámbulo, los dejamos con Fernando García. Espero que disfruten del aroma de un buen café y de esta velada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los buenos amigos. Agradecido por la oportunidad que me brinda el Club Café Lectura 2020 de dirigirme a todos ustedes. Mi nombre es Fernando García y es para mí un gran honor presentarles la novela 1984, última obra de George Orwell, escrita entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949, un poco antes de su muerte a la edad de 47 años por tuberculosis. El autor fue periodista, ensayista, crítico y escritor. Su verdadero nombre era Eric Blair. Nació en la India y se educó en Inglaterra. Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX y para algunos críticos el escritor que dominó esta época. Escribió varias obras, entre las cuales destaca por su importancia La rebelión en la granja, que también recomiendo. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco, Hitler y Stalin, las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia, manteniendo su vigencia hoy día en gobiernos totalitarios. Es, sin lugar a duda, un libro complejo, interesante, polémico y de una narrativa apasionante y cautivadora. Una novela política del género de ficción distópica que, aunque no tiene mucho de ficción por la sociedad orwelliana que tenemos en países como Venezuela, sí tiene mucho de distopía por lo indeseable y detestable de tal sociedad. A mi entender, el libro presenta una buena síntesis de lo que hicieron con los seres humanos el socialismo y el fascismo, destacando lo más perverso de ambas ideologías, similares en su esencia. ¿Por qué seleccioné este libro y no otro? Seleccionar un texto de aquellos otros que pertenecen a nuestros afectos y gustos no es tarea fácil. De seguro quisiéramos presentar varios. En mi particular caso, lo seleccioné porque su lectura, a la edad de 20 años, conjuntamente con otro libro, El archipiélago de Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, me permitió de una manera muy objetiva, lejos del apasionamiento propio de la edad, de mi condición rebelde de estudiante universitario y del fanatismo inculcado por las organizaciones políticas de izquierda de la época, observar la realidad oculta detrás
de los regímenes totalitarios e iniciar desde allí un proceso de reflexión, análisis y cambio para superar tal ideología. A continuación presento en unos audios lo referente a la estructura, análisis y consideraciones finales sobre la obra. A continuación, en este audio, presento la manera como está estructurada la obra. El libro se estructura en 3 partes. En la primera parte, Winston, el protagonista, toma conciencia de la sociedad indeseable en que vive, su falsedad, carencias y sobre todo de la manipulación de la cual es víctima. Esto provoca en él ansias de conocer el modo de vida existente antes de la revolución y meditar acerca de su vida, plasmando todo aquello que siente en un pequeño diario como una manera de resistirse ante lo establecido. Piensa en todo aquello que puede poseer y que no posee, debido a que el Gran Hermano quiere mantener el poder a cualquier precio. Este, es decir, el Gran Hermano, sacrifica todo valor humano con el fin de poseer el poder absoluto. Por tanto, dijéramos que Winston en última instancia comprende cómo vivir en dicha sociedad, pero no entiende por qué vivir así y no hacerlo de una manera diferente. No encuentra sentido alguno a su modo de vida, su vaciedad y absoluta falta de contenido. En la segunda parte, el descontento existente en su persona le impulsa a rebelarse contra el partido, llevando a cabo actos que el partido considera delictivos. De esta manera se enamora de Julia, infringiendo la doctrina partidista que establecía como expresión lícita de amor únicamente aquella que un miembro de dicho partido debía manifestar hacia la figura del Gran Hermano. Para evitar la presencia de los instrumentos de control, Winston alquila una habitación. Finalmente son detenidos aquí, ya que el apartamento resultó ser una trampa utilizada por la policía del pensamiento. Además de la relación amorosa, Winston y Julia deciden alistarse en las filas de la hermandad y conspirar contra el partido. En la práctica, dicha hermandad era utilizada para detener rebeldes, ya que estos antes o después tratarían siempre de contactarla. Mediante la lectura del libro de Goldstein, líder de la hermandad, editado y suministrado por el partido a quienes intentaban relacionarse con esa hipotética fraternidad, Winston descubre que el único y verdadero objetivo del partido es el poder absoluto. Impresiona en esta parte de la obra las citas y mensajes planteadas en el libro para conseguir y mantener el poder. En la última parte vemos cómo Winston es detenido y torturado, con el fin de someterlo a un proceso, entre comillas, de reeducación. Para ello es sometido a una descomunal tortura, a fin de erradicar todos los sentimientos y prejuicios que posee hacia el partido. Dijéramos que sus principios heréticos son borrados, quedando solo en él sentimientos de amor hacia la figura del Gran Hermano. Esta parte del libro es de capital importancia por todos los procesos de manipulación, tortura física, mental y diálogos descritos para negar la humanidad de Winston, vaciar su mente de experiencias, contenidos y prejuicios, para que al fin se revele en él la divinidad del Gran Hermano.
Para facilitar la presentación en el chat, el análisis de la obra se subdivide en dos partes. Una primera referida al sistema de gobierno imperante en Oceanía y una segunda parte relacionada con la organización sociopolítica y consignas del partido. Sistema de gobierno. Eso es lo que vamos a presentar en el desarrollo de este audio. Por su importancia, quisiera resaltar a continuación algunos aspectos relacionados con el sistema de gobierno descrito en la novela. El mismo responde a un régimen totalitario con todas sus características. Una ideología dominante, una estructura partidista única, un sistema económico colectivo, una permanente movilización de la población a través de guerras, conflictos o purgas, un control total sobre los medios de comunicación, el uso generalizado del terror, la tortura y el miedo a través de una policía secreta, con el objetivo de aislar, intimidar y alinear a cualquier persona o grupo que el régimen perciba como una amenaza. La persecución, judicialización y eliminación de opositores, la implantación de un pensamiento único, la presencia de un solo poder, el poder político y de campos de concentración, entre otras. El discurso político era utilizado como instrumento para construir su realidad y perpetuar el poder del régimen, para crear fantasías, distractores, ocultar información, manipular y alterar el pasado, el presente y el futuro. En dicha sociedad, el gran hermano, guardián de la sociedad y juez supremo, es el poder máximo y el poder es Dios, con sus características: infalible, inmortal, omnipresente. Esta característica se ve mucho en las telepantallas, presente en todas partes. Omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Y omnibenevolente, demasiado bueno. Todo bondad. El hombre, por su parte, en este sistema, vale en tanto y cuanto sea considerado como colectivo de la sociedad, negándole su condición de persona en sí misma. Vale decir, una de las características humanas más importantes, su unicidad. El partido que dirige la ideología totalitaria es el INSOC. Tiene como único fin mantenerse en el poder y no le interesa la victoria, riqueza o progreso. El INSOC, para llevar adelante las políticas del régimen, se apoya en sus principios sagrados. La neolengua utilizada para corromper y minimizar el pensamiento, el doble pensar y la mutabilidad del pasado, entre otros. Se apoya también en el ministerio de la verdad, del amor, de la paz y de la abundancia. Estos ministerios eran la típica expresión de lo que llamaban negro-blanco, término utilizado para nombrar algo contrario a su esencia. Así, el ministerio de la verdad era realmente el ministerio de la mentira. El de la paz era el de la guerra. El del amor era el del odio. Y el ministerio de la abundancia el de la escasez. En este audio presento la organización sociopolítica de Oceanía. Existían tres clases sociales: la alta, la media y la baja. Esta última conformada por los proletarios. Cada una de ellas tenía fines diferentes. La alta, quedarse en el poder. La clase media, conquistarlo en alianza con los proletarios. Y estos últimos luchaban por conseguir la igualdad. Una vez logrado el poder, la clase media se olvidaba de sus aliados y los de la alta
volvían a su condición de clase media y así sucesivamente volvía a repetirse el ciclo. De los 3 tipos de organización social, los únicos que no lograban sus objetivos eran los proletarios. La clase alta consideraba que la única manera de ser derrotados era por una fuerza externa, por una rebelión de masas, por una clase media bien organizada o porque perdieran la confianza en ellos mismos. El partido estaba organizado de forma rígida y jerárquica. En el vértice de la pirámide estaba el líder supremo, el gran hermano. Luego el comité central conformado por los líderes más prominentes del partido. Seguidamente el partido interior, conformado a su vez por el 2% de la población. Era la parte aristocrática de la sociedad y gozaba por tanto de beneficios y una calidad de vida alta, vale decir, lo que se llamaba en la Rusia stalinista la nomenclatura. Después, en la estructura jerárquica estaba el partido exterior, constituido por el 13% de la población. Era la burocracia del Estado, el órgano encargado de ejecutar las órdenes que provenían del partido interior. Sus integrantes estaban vigilados las 24 horas, no poseían objetos personales y no debían contactar con los proletarios. Winston y Julia pertenecían a este partido. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los proletarios, grupo conformado por el 85% de la población. Básicamente eran considerados como animales por el partido. No eran parte de él. Sin embargo, sí destacaban y eran peligrosos para la estabilidad del régimen, serían eliminados. Tenían innumerables privaciones y no eran vigilados permanentemente por la policía del pensamiento, ya que el INSOC se encargaba de idiotizarlos y convertirlos en ignorantes. Podían leer porque no tenían intelecto a juicio del partido. Winston creía en los proletarios como fuerza de cambio para derrotar al partido. Sin embargo, decía que hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán. Y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este precisamente era el problema. En este audio presento las consignas del partido. El lema del partido era: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. El objetivo de la primera consigna era inventar una guerra, la cual no importaba ganar o perder, algo imposible de que sucediera por el equilibrio existente entre los 3 estados. Se hacía la guerra para tener un enemigo común, un elemento distractor para mantener ocupada y en una supuesta paz a la población. Pero el objetivo fundamental de la guerra era evitar la destrucción de la estructura jerárquica imperante en la sociedad, la cual solo era posible en la pobreza y en la ignorancia. De esta manera se hacía la guerra para destruir la riqueza que pudiese generar como subproducto la tecnología utilizada eficazmente con fines militares, evitando con ello aumentar el nivel de vida de los más desposeídos, sacarlos de tal condición y que fuesen más inteligentes y aprendieran a pensar por sí mismos, con las consecuencias que ello implicaba. Con el segundo lema, la libertad es la esclavitud, se buscaba eliminar la libertad,
y en consecuencia la posibilidad de tomar decisiones y responsabilizarse por ellas. El partido consideraba que una vez perdida la identidad del individuo, sometido y fundido en él, liberado y ya sin voluntad, era el gran hermano quien debía decidir por él y tomar el control de su mente y de su espíritu, haciéndolo inmortal y todopoderoso. La ignorancia es la fuerza. Tercer eslogan de la sociedad planteada por Orwell. Era en buena parte desarrollado por el Ministerio de la Verdad, a fin de mantener a sus súbditos en la ignorancia, la cual le daba fuerza al partido, sustentado precisamente en la ignorancia y en la pobreza. De esta manera se limitaba el pensamiento, la libre determinación y se hacían sujetos fanáticos, serviles y crédulos. Parson en la novela era la representación misma de la ignorancia. Consideraciones finales. Esta parte la voy a subdividir también en dos para facilitar poder subir los audios sin mayores problemas. Inicialmente he querido plantear algunas similitudes existentes entre la Oceanía de 1984 y nuestra realidad venezolana, aplicables tal vez en menor o mayor grado a otros contextos y realidades. Entre otras similitudes destacan las siguientes: las telepantallas y las cámaras y el control hegemónico que hace el gobierno de los medios de comunicación, la policía del pensamiento y su similitud con los órganos represivos de seguridad e inteligencia del país, la utilización del miedo y la tortura como instrumento de control, la judicialización y eliminación de la disidencia, los campos de concentración y la presencia de sitios de tortura horrorosos como la tumba, el estado deplorable de las cárceles, la intención de instaurar un solo partido, el desarrollo de una economía planificada, la neolengua y el deseo de rebautizar con eufemismos lo impresentable, la pretensión de modificar el pasado y la historia tratando de cambiar de esta manera nuestra identidad, las noticias falsas, la posverdad y su equivalencia con lo que hacía el Ministerio de la Verdad, el doble pensar y la doble moral, los 2 minutos de odio y algunos programas en los medios de comunicación del Estado, la utilización de la ley contra el odio de manera perversa para perseguir y reprimir, el negro blanco utilizado para presentarnos lo malo por bueno y viceversa según la conveniencia, ejemplo el Ministerio de la Felicidad, las declaraciones de dirigentes políticos del régimen para mantener a la población en la pobreza y en la ignorancia. Recuerden la declaración famosa de Héctor Rodríguez al respecto. La destrucción de las universidades, el control político y social de la población, el CLAP, los bonos, la libreta de racionamiento y el carnet de la patria, el sometimiento de casi todos los poderes al poder político, el mantener un conflicto permanente con un enemigo externo o interno, entre otros. En el último audio, como cierre, presentaré una frase, una cita que hace el autor que realmente me impactó. Finalmente, y para concluir, deseo presentarles una de las tantas frases impactantes del libro, planteada en su última parte cuando Winston le pregunta a O'Brien: ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? A lo cual éste responde: haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad
y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir, dándole nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos. Todo. Ya estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido de antes de la revolución. Hemos cortado los vínculos que unían al hombre con el padre, un hombre con otro y al hombre con la mujer. Nadie se fía ya de su esposa, de su hijo ni de un amigo. Pero en el futuro no habrá ya esposas ni amigos. Los niños se les quitarán a las madres al nacer, como se les quitan los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo. Nuestros neurólogos trabajan en ello. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. En fin, digo yo, la completa y absoluta barbarie. Nada ajena a nuestra realidad. Sin embargo, desde la rebeldía de Winston, lucharemos con fuerza para imponer la civilización y concluir esta novela, no amando al gran hermano, sino espetándole en la cara que ahora, mañana y siempre, 2 más 2 son y serán 4. Gracias por haber tenido la bondad de escucharme y esperamos por sus preguntas, aportes, reflexiones y análisis. Son ustedes quienes realmente con su participación enriquecen esta actividad. Intentaremos en el transcurso de la tarde y durante el día de mañana, con el apoyo de los especialistas, que son muchos en este club, por supuesto dar respuestas a las interrogantes planteadas en un tema tan complejo, diverso y que pudiese ser analizado desde múltiples enfoques. Mil gracias. Bueno amigos, como siempre, las cosas comienzan y las cosas terminan. Esta sesión número 17 de nuestro grato espacio termina el día de hoy. Como siempre,
agradeciendo al profesor Fernando García su excelente presentación, el esfuerzo que hizo, doy testimonio de eso, fueron horas de estudio, horas de trabajo para presentarlo con la claridad meridiana con que lo acaba de hacer, y a todos los lectores que durante estos 2 últimos días han colgado sus inquietudes y sus aportes. De verdad que, como siempre, abriremos el chat después de cerrar la sesión, quedará abierto hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. El foro continúa. Fernando tendrá oportunidad entonces ya con mayor tranquilidad de responder algunos planteamientos, y también invito al doctor Edgar Benítez, al doctor Marco Tulio, a Vicente, a Federico, a Pedro, a Jairo, a Cecilia, a Mariela, a Ana Lucía, Estrella, tantas, Beatriz, tantas personas que siempre nos ayudan a encontrar un poco la luz en este camino. Y bueno, les doy las gracias a todos. Muy buenas tardes. Apreciados lectores, esta semana leyendo esta obra me mantuve inquieta, preocupada, agitada, al conocer del amigo Fernando los detalles que él con mucha claridad, lo que agradecemos en grande, nos ha presentado de los efectos que esta ideología lleva consigo. Pedí auxilio a amigos que siempre nos acompañan en la revisión de estas lecturas, y sobre todo al mismo Fernando. El último audio que él había colgado confusamente no dejaba claro que la descripción de cómo mantener el poder se refería a Winston y no a una predicción de nuestro futuro. Luego él lo aclaró, y es el audio que hemos escuchado recientemente. En verdad, fue duro leer esta obra. Es como una amenaza en sí mismo. Orwell es un pensamiento negativo. Él no asoma en ningún momento la posibilidad de desafarse de esa terrible realidad, de ese régimen. A diferencia del mensaje de Viktor Frankl, esta lectura nos deja desolada. La mayoría de los textos que recibimos los últimos 2 días, más de 20, apuntan a hacer una gran pregunta: ¿qué hacer? En ese sentido destaco las reflexiones de Jairo cuando habla de cadenas y del poder de la palabra y de la poesía. Y también ahora que está postulado como candidato al Premio Nobel de Literatura. Destaco también cuando mi discípulo Ángel Delgado se pregunta qué hacer y asoma una actividad como esta del Club de Lectura, donde nos permite unir fuerza y unir criterios para orientar la lucha. Conozco muchos compañeros que no pasa un día sin que su esfuerzo se desvíe a otra cosa que no sea la lucha constante por salir de esta realidad en que vivimos. Es importante identificar esas formas de lucha e incorporarse a alguna de ellas. Lo peor, amigos, es la indiferencia. No los nombro porque sería un poco difícil y podría dejar a alguien por fuera, pero sí, aquí en Venezuela y particularmente en Barquisimeto, estamos rodeados de gente con grupos de fuerzas que apuntan a recuperar la paz y la democracia para Venezuela. Y termino diciendo, como dice Edgar, pudiéramos empezar por allí, Edgar Benítez, el psiquiatra, empezar por el perdón. De todas maneras, Fernando, cuando le hablé de cómo rebasar esta dificultad, él mismo también me aclara una realidad que él también está viviendo en ese sentido de preocupación por el futuro. Y la voy a leer a continuación. Fernando, cuando le hablo de mi inquietud y de mi preocupación del sentido positivo, dice: estimada Liana, la cita produjo en mí también una gran tristeza. Me afectó mucho, sin embargo, aunque es tal vez el pensamiento más impactante del libro, lo coloqué precisamente para alertar que en estos regímenes totalitarios como el nuestro, todo es posible y existe una amenaza latente que no podemos ignorar y que debemos luchar contra esa barbarie para impedir que se haga realidad. No digo en ninguna parte que vayamos irremediablemente hacia eso, pero ya llevamos 22 años en esta lucha.
Es un pensamiento reflexivo que alude a la pregunta ¿a dónde podemos llegar? Si no reaccionamos precisamente ante esa barbarie, lo presento como una alerta, como algo que no podemos ocultar y que está allí. Los dos libros son diferentes, el de Viktor Frankl y el de Orwell. Ambos me gustan mucho, cada uno en su estilo. De hecho, ambos los seleccioné para presentarlos. Al igual que tú, no quisiera que nuestra familia, amigos y educandos tuvieran que vivir en una distopía como la planteada. Me parece muy bien que pongas un pensamiento utópico contrastante. No me considero pesimista, soy un optimista práctico, tal vez un idealista pragmático, tratando de tocar el cielo con los pies sobre la tierra. Un gran abrazo. Fernando García.